Por favor, finge que eres mi prometida, susurró el hombre del traje caro mientras yo, una joven celadora, cambiaba las sábanas. Apenas tuve tiempo de asentir cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Su adinerada abuela irrumpió, lista para un escándalo. Pero lo que sucedió a continuación los dejó a ambos sin palabras. Elena alisaba la sábana limpia sobre la cama del hospital, metiendo con esmero las esquinas bajo el colchón. Sus manos se movían de forma casi automática. Después de 3 semanas trabajando como celadora, esos movimientos se habían vuelto habituales. Alisó las arrugas de la tela, ahuecó la almohada y dio un paso atrás para evaluar el resultado. La habitación número 12 era pequeña, pero los luminosos rayos del sol se filtraban a través de las persianas blancas, creando un patrón de luces y sombras en el suelo. Nadie que la viera podría pensar que aquella joven, con su sencillo uniforme sanitario y el pelo recogido en una coleta, era la dueña de esa clínica. Elena García López, de 28 años, era la hija del conocido empresario Miguel García, quien había construido una red de centros médicos privados por todo el país. Pero en ese momento, ella simplemente cambiaba la ropa de cama, limpiaba las mesitas de noche y repartía la comida a los pacientes. La idea de trabajar como celadora se le había ocurrido hacía 3 meses, después de una reunión con el equipo directivo. Discutían las quejas de los pacientes, los problemas con el servicio y la alta rotación de personal. De repente, Elena comprendió que no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente su clínica por dentro. Veía informes, cifras y gráficos, pero no veía a las personas, ni a los que trabajaban allí, ni a los que acudían en busca de ayuda. «Quiero trabajar como celadora», le dijo a su padre durante la cena. Miguel Santos dejó el tenedor y miró a su hija con genuina sorpresa. «¿Hablas en serio?» «Totalmente. Marina Pérez se va de baja por maternidad 3 meses. Yo la sustituiré. Nadie debe saber quién soy en realidad». Su padre guardó silencio un largo rato y luego asintió lentamente. «Siempre has sido diferente a los otros chicos de nuestro círculo. Supongo que es algo que yo fomenté en ti». «De acuerdo. Pero prométeme que tendrás cuidado». Y así ya iba por la 3ª semana. Elena se levantaba a las 6 de la mañana, cogía el transporte público hasta la clínica, se ponía su uniforme y comenzaba a trabajar. Fregaba suelos, cambiaba sábanas y ayudaba a las enfermeras. El personal la había aceptado como una novata más, un poco tímida pero muy trabajadora. Solo el director médico, el doctor Andrés Castillo y el subdirector administrativo conocían la verdad. Elena cogió un montón de ropa de cama usada y se dirigió a la puerta. El pasillo estaba en silencio, era la hora de después de comer, cuando la mayoría de los pacientes descansaba. Sus zuecos de goma susurraban suavemente sobre el linóleo. Estaba pensando que aún le daría tiempo a preparar 2 habitaciones más antes de terminar su turno cuando la puerta de la habitación 12 se abrió con tal fuerza que golpeó la pared. En el umbral apareció un hombre alto, de unos 35 años, con un traje gris impecable de un diseñador evidentemente caro. Tenía el pelo oscuro ligeramente despeinado, la corbata aflojada y una expresión de puro pánico en los ojos. Miró a ambos lados, como si comprobara que nadie lo perseguía, y entró de un salto en la habitación, casi chocando con una Elena paralizada. «Perdone», respiró él, agarrándola del codo. «Perdone, por favor, necesito su ayuda». Elena retrocedió, apretando el montón de sábanas contra su pecho. El corazón se le aceleró. El hombre parecía alterado, pero no agresivo, más bien desesperado. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, bajando instintivamente la voz. «¿Se encuentra mal? ¿Llamo a un médico?» «No, negó él con la cabeza, cerrando la puerta mientras escuchaba los sonidos del pasillo. «No es eso. Dios, ¿cómo explico esto? Verá, mi abuela va a venir ahora, y no puedo enfrentarme a ella. O mejor dicho, no puedo enfrentarme a ella solo». Elena lo miraba sin comprender. El hombre se pasó una mano por la cara y ella notó que le temblaba. «Perdone, estoy hablando de forma incoherente. Me llamo Javier. Mi abuela es una mujer muy insistente, rica, influyente, y lleva 3 meses intentando casarme con la hija de una amiga suya. Organiza encuentros casuales, cenas formales, incluso intentó convencerme para un viaje juntos por Europa. Me he negado, se lo he explicado, pero no me escucha. ¿Y cómo puedo ayudarle yo?». Elena seguía sin entender a dónde quería llegar. En el pasillo se oyeron unos pasos y una autoritaria voz de mujer. «Enfermera, ¿dónde está la habitación de mi nieto?». «De Javier Fernández Ruiz». «Lléveme ahora mismo». Javier palideció. Agarró a Elena por ambas manos, haciendo que se le cayeran las sábanas al suelo. «Por favor», susurró con voz quebrada. «Por favor, finja que es mi prometida. Solo 5 minutos. Tiene que ver que tengo novia, que no estoy solo, que su candidata no me interesa. Sé que es una locura. No tengo derecho a pedirle esto a una desconocida,
pero estoy desesperado. Me está llevando al límite, por favor. Elena lo miró a los ojos y no vio descaro ni cálculo, sino auténtica desesperación. Aquel hombre del traje caro, que claramente estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero y contactos, se encontraba ahora ante ella completamente indefenso. Y en esa indefensión había tal sinceridad que Elena sintió que algo se encogía en su interior. Los pasos se acercaban. La voz en el pasillo se hacía más fuerte. Esto es un ultraje. He venido expresamente a visitar a mi nieto y no son capaces de indicarme su habitación. Elena asintió casi imperceptiblemente. Ni siquiera fue consciente de que estaba aceptando cuando la puerta se abrió de par en par y en la habitación irrumpió una mujer de unos 70 años, elegante, con un traje de Chanel, un peinado impecable de cabellos ceniza y un collar de perlas al cuello. Detrás de ella trotaba una enfermera sin aliento, Olga Ramos, que abría los brazos con impotencia. «Javier», exclamó la anciana, pero se interrumpió al ver la escena. Javier seguía de pie, sujetando las manos de Elena. En el suelo yacía la ropa de cama esparcida. La situación podría haber parecido ambigua de no ser por los rostros desconcertados de ambos. «Abuela», respiró Javier, sin soltar las manos de Elena. «No te esperaba». «Evidentemente», dijo la mujer, lanzando a Elena una mirada evaluadora en la que se leía una clara desaprobación. «¿Y quién es esta, señorita?» Se hizo un silencio. Elena sentía cómo le latía el corazón. Aún no entendía del todo en qué lío se había metido, pero ya que había aceptado, tenía que seguir el juego hasta el final. «Me llamo Elena», dijo, intentando que su voz sonara firme. «Encantada de conocerla». «Elena es mi prometida», añadió Javier. Elena sintió como sus dedos apretaban con más fuerza sus manos. «Quería contártelo yo mismo, abuela, pero no en estas circunstancias». La abuela la midió de arriba a abajo. Sus labios se fruncieron en una fina línea. «¿Tu prometida?», repitió con un sarcasmo evidente. «¿Y dónde os conocisteis? ¿Limpiando habitaciones?». Elena sintió que le ardían las mejillas. Bajó la vista hacia su arrugado uniforme y los guantes de goma que no había tenido tiempo de quitarse. «Nos conocimos hace un mes», se apresuró a decir Javier. «¿Y sí? Elena trabaja aquí. Es maravillosa, amable, sincera. No como las tuyas, no como las chicas de nuestro círculo», lo interrumpió su abuela. «Javier, ¿has perdido la cabeza por completo? Una celadora. ¿De verdad has caído tan bajo?» «Doña Isabel», intervino Olga Ramos, que seguía en la puerta. «Quizás no deberíamos montar una escena en la habitación de un hospital». «No se meta», cortó la mujer. «Estoy hablando con mi nieto. Javier, acaba con esta farsa inmediatamente. ¿Te das cuenta de que tu padre se revolvería en su tumba si supiera que vas a casarte con...» «¿Con quién?» Elena no pudo más. Termine la frase. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Doña Isabel se giró hacia ella, enarcando una ceja. «¿Con una simple celadora? ¿Una chica sin estudios? ¿Sin posición social?» «Sin. Tengo estudios», la interrumpió Elena, sintiendo que la ira empezaba a hervir en su interior. «Y trabajo aquí por voluntad propia». «¿Por voluntad propia?» La abuela sonrió con desdén. «Claro. ¿Quién rechazaría la oportunidad de pescar un marido rico en una clínica privada? He visto a muchas como tú, jovencita. Sois todas iguales, revoloteáis alrededor de hombres adinerados, esperando». «Basta». Javier dio un paso adelante, protegiendo a Elena. «Abuela, estás yendo demasiado lejos. No conoces a Elena. No tienes derecho a juzgarla. Tengo derecho a preocuparme por ti». El tono de doña Isabel se elevó. «¿Eres mi único nieto? ¿El heredero de nuestra familia? ¿De nuestra fortuna? No puedes simplemente casarte con la primera limpiadora que encuentra». «Soy celadora», corrigió Elena en voz baja. «Y no he pescado a nadie. Javier y yo». Se detuvo, sin saber qué más decir. La historia era improvisada. No había detalles. Javier captó su mirada y asintió levemente, como diciendo, «Sigue, improvisa». «Nos conocimos por casualidad», continuó Elena. «Javier estaba visitando a un amigo aquí. Empezamos a hablar. Fue amable, atento. No me miró por encima del hombro. No me juzgó por mi ropa o mi puesto. Simplemente habló conmigo como a una persona». Había verdad en esas palabras, aunque no la que ella pretendía. En sus 3 semanas como celadora, Elena había visto de sobra cómo la gente se juzgaba mutuamente. Los médicos miraban con desdén a las celadoras. Los pacientes ricos hablaban con el personal subalterno como si fueran sirvientes. Solo unos pocos, muy pocos, veían en ellos a simples personas haciendo su trabajo. Doña Isabel resopló. «¡Qué historia tan conmovedora! Javier, ¿tan ingenuo eres? Esta chica lo tenía todo calculado. Sabía quién eras, conocía tu posición, tu dinero.
y representó el papel de la humilde Cenicienta para. Yo no lo sabía, dijo Elena con firmeza. No me dijo su apellido, no habló de dinero. Simplemente hablamos. Se sorprendió de lo fácil que le salía la mentira. Quizás porque contenía una parte de verdad. Ella realmente deseaba que la gente viera en ella simplemente a Elena, y no a la hija del dueño de la clínica, la heredera de una fortuna. Abuela, por favor. Javier se acercó a doña Isabel. Soy un adulto. Tengo 36 años. Puedo decidir por mí mismo con quién quiero estar. Decides con el corazón, no con la cabeza, replicó ella. Como siempre. Como cuando dejaste la abogacía por esa tontería de la arquitectura. Como cuando rechazaste el puesto en el consejo de administración de la empresa del abuelo. Siempre has sido un soñador, Javier. Pero en asuntos de matrimonio no se puede soñar. Hay que pensar con la cabeza. Entonces, el matrimonio es solo un negocio. Había amargura en la voz de Javier. Un contrato entre dos familias donde los sentimientos no importan. Los sentimientos llegan con el tiempo, dijo doña Isabel con firmeza. Pero la estupidez se queda para siempre. Elena permanecía de pie, con los brazos cruzados, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquella conversación. Veía el dolor en los ojos de Javier, la intransigencia en el rostro de su abuela, y comprendía que aquella escena se había repetido entre ellos muchas veces. ¿Sabes qué? Javier se pasó una mano por la cara, cansado. Hablemos de esto más tarde. Ni aquí, ni ahora. Hablaremos ahora, insistió doña Isabel, antes de que esta chica se te agarre con más fuerza. Javier, conozco a un buen abogado especializado en contratos prematrimoniales. Podemos. Me voy, dijo Elena de repente. Ambos se giraron hacia ella. Recogió la ropa de cama del suelo, la apiló cuidadosamente y se dirigió a la puerta. Elena, espera, empezó Javier, pero ella negó con la cabeza. Tengo que terminar mi trabajo. Con permiso. Salió al pasillo, sintiendo la mirada de doña Isabel en su espalda. Olga Ramos, que seguía cerca, le dedicó una sonrisa compasiva. No te preocupes, chica, le dijo en voz baja. Cosas que pasan. Elena asintió y se alejó rápidamente por el pasillo, oyendo a sus espaldas cómo continuaba la discusión. La abuela había vuelto a levantar la voz. Javier respondía algo. Dobló la esquina y se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. ¿Qué había sido todo aquello? Había aceptado la loca petición de un desconocido y se había metido en un conflicto familiar ajeno. Y ahora, por la clínica andaba una dama rica e influyente que la consideraba una cazafortuna. Elena miró su reloj. Aún le quedaban 2 horas para terminar el turno. Suspiró, enderezó los hombros y se dirigió a la lavandería. ¿El trabajo no iba a desaparecer? Y esa extraña historia con Javier Fernández. Lo más probable es que no volviera a verlo nunca más. Elena llevó la ropa sucia a la lavandería. La clasificó metódicamente por colores y la metió en una de las lavadoras industriales. Sus manos se movían automáticamente mientras en su cabeza se repetía la escena de la habitación. Todavía sentía sobre ella la mirada despectiva de doña Isabel, oía sus palabras. Una simple celadora, una cazafortunas. Normalmente, a Elena no le importaba la opinión de los demás, pero esas palabras le habían dolido. Quizás porque tenían una pizca de verdad. No en el sentido de que estuviera cazando a nadie, sino en que la gente realmente se juzgaba por las apariencias, por el cargo, por la ropa. Y la propia Elena, al decidir trabajar como celadora, buscaba precisamente eso, entender que se sentía al ser mirada por encima del hombro. Cerró la puerta de la lavadora, pulsó el botón de inicio y se apoyó en la pared. En la lavandería reinaba un ambiente fresco y tranquilo, con olor a detergente y a lejía. Elena cerró los ojos, intentando calmarse. Señorita García. Se sobresaltó y se dio la vuelta. En la puerta estaba el director médico, el doctor Andrés Castillo, un hombre alto de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos amables tras unas gafas de montura fina. Sí, doctor Castillo. Se enderezó, ajustándose instintivamente el uniforme. No quería asustarla, sonrió él. Solo venía a decirle que necesitan ayuda en la segunda planta. Una de las celadoras se ha puesto enferma. Hay que preparar las habitaciones de la unidad de cuidados intensivos. Claro, subo ahora mismo. El doctor Castillo no se movió. La miró atentamente, y en su mirada había algo más que la preocupación de un jefe por su empleada, algo más personal. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Olga Ramos me ha contado el incidente en la habitación 12. Dijo que fue una escena desagradable. Elena quiso restarle importancia, decir que no pasaba nada. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Bajó la vista a sus manos, todavía enfundadas en los guantes de goma. Puedo manejarlo, dijo finalmente. Solo ha sido algo inesperado. ¿Quiere que hable con ese señor Fernández? En la voz del doctor Castillo había un tono protector.
si se comportó de manera indebida. No, respondió Elena rápidamente. No es culpa suya. Bueno, si lo es, claro. Pero no como usted piensa. Solo me pidió un favor y yo acepté. Fue una tontería. El director asintió, aunque la seguía mirando con duda. De acuerdo. Pero si ocurre cualquier cosa, sabe que siempre puede acudir a mí. Sé que no está aquí solo para aprender el funcionamiento interno. Quiere entender a la gente, pero a veces la gente puede ser cruel. Elena le sonrió agradecida. El doctor Castillo era una de las pocas personas que entendía sus motivos y no los consideraba el capricho de una heredera rica. Gracias. De verdad que se lo agradezco. Él asintió y se fue. Elena se quitó los guantes, se lavó las manos y se dirigió a la segunda planta. Por el camino, intentó no pensar en Javier Fernández y su abuela, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ese encuentro. Había algo en sus ojos, no solo miedo a una pariente insistente, sino algo más profundo. Cansancio, quizás, o la desesperación de alguien que está harto de luchar. La segunda planta era más silenciosa que la primera. La unidad de cuidados intensivos exigía un cuidado y un silencio especiales. Elena cogió un carro con productos de limpieza y empezó a preparar metódicamente las habitaciones. El trabajo la tranquilizaba, acciones claras, resultados visibles. Fregar el suelo, limpiar las superficies, cambiar las sábanas. Todo simple y directo. Había terminado la cuarta habitación y salía al pasillo cuando oyó una voz familiar. Perdone, ¿ha visto a una celadora? Alta, de pelo oscuro. Lleva poco tiempo trabajando aquí. Era Javier. Estaba en el mostrador de enfermería, visiblemente alterado, preguntando a la enfermera de turno. Marina. Ella se encogió de hombros y señaló hacia el pasillo. Elena. ¿Está por ahí? En las habitaciones. Javier se giró y la vio. En su rostro se reflejó una mezcla de alivio y culpa. Se acercó a ella a grandes zancadas. Elena, por favor, espere. Necesito hablar con usted. Ella quiso darse la vuelta. Fingir que estaba ocupada, pero algo en su tono de voz la hizo detenerse. Parecía agotado. La corbata estaba completamente deshecha, la chaqueta quitada y colgada del brazo. Le brillaban unas gotas de sudor en las sienes. Señor Fernández, empezó ella con tono formal. Estoy trabajando, y me parece que ya hemos hablado suficiente. Lo sé, se detuvo a un par de pasos de ella. Sé que me he portado fatal. La he metido en esta situación ridícula. La he expuesto a mi abuela. Pero, por favor, escúcheme, solo un par de minutos. Elena dudó. Su lado racional le decía, niégate, vete, olvídate de esto. Pero otra parte, la que siempre había sido demasiado curiosa, quería oír su explicación. 2 minutos, dijo, apartando el carro hacia la pared. De verdad que tengo trabajo. Gracias. Soltó un suspiro de alivio. ¿Podríamos ir a algún sitio donde no nos oigan? Elena asintió y lo llevó a una pequeña sala de descanso para el personal al final del pasillo. Había un par de sillones desgastados, una mesita y una cafetera. Cerró la puerta y se volvió hacia él. Hable. Javier se dejó caer en un sillón y se pasó las manos por la cara. Ahora, bajo la luz más tenue de la sala, ella vio las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Supongo que por las disculpas. Perdóneme. Me comporté como un completo egoísta. La utilicé sin pensar en las consecuencias. Sí, me utilizó, asintió Elena, cruzándose de brazos. Y ahora su abuela cree que soy una cazafortunas. He hablado con ella, dijo él rápidamente. Le he explicado que todo era mentira, que le pedí ayuda, que usted simplemente aceptó por amabilidad. Pero ella hizo una pausa, buscando las palabras. No está acostumbrada a admitir sus errores. Entonces, le ha contado la verdad. Elena sintió un alivio. Que no soy su prometida, que ni siquiera nos conocemos. Sí. Y se puso furiosa. Primero conmigo, por la mentira, y luego consigo misma, por habérselo creído. Pero lo que más le enfada es que me siga negando a ver a Cristina. Cristina es la chica que le quiere imponer. Javier asintió. La hija de una amiga de mi abuela. 25 años. Modelo. Guapa. Educada. De buena familia. El partido ideal, según mi abuela. El problema es que Cristina y yo salimos hace 1 año y medio, y la cosa terminó. No muy bien. ¿Y su abuela lo sabe? Lo sabe, pero considera que ambos hemos madurado, que hemos cambiado, que hay que darnos una segunda oportunidad. No entiende, o no quiere entender, que hay cosas que no se pueden arreglar. Cristina me engañó con mi propio socio. Después de eso, la sociedad se rompió, el negocio se resintió. Se interrumpió, claramente reacio a entrar en detalles. En fin, fue duro. Elena se sentó lentamente en el otro sillón. La historia se volvía más clara y más triste.
Y su abuela piensa que la riqueza y la posición son más importantes que la confianza. Piensa que los jóvenes cometen errores y que los adultos deben ser pragmáticos, respondió Javier con cansancio. ¿Cristina está sola ahora? Yo estoy solo. Nuestras familias son amigas. Es lógico. Desde su punto de vista, pero no desde el suyo. En absoluto. La miró. Y había tal agotamiento en sus ojos que Elena sintió una inesperada compasión. Por eso entré en pánico cuando supe que venía a la clínica. Me llamó por la mañana, diciendo que teníamos que vernos para hablar de un asunto importante. Supe que era otra vez por Cristina, y llamaron suavemente a la puerta. Elena se sobresaltó y se giró. En el umbral estaba el doctor Castillo. Su mirada se deslizó de Elena a Javier y de vuelta. Perdonen que interrumpa, dijo con voz neutra. Señorita García, la necesitan en recepción. Hay un pequeño problema con unos documentos. Elena se levantó, agradecida por la oportunidad de cortar la conversación. Sentía que empezaba a compadecerse de Javier, y eso era peligroso. No debía involucrarse en problemas ajenos. Claro, doctor Castillo. Bajo ahora mismo. El director no se movió. Seguía mirando a Javier, y en su mirada había algo evaluador. Señor Fernández, si no me equivoco, dijo, no nos han presentado. Soy el director médico de esta clínica, Andrés Castillo. Javier se levantó y le tendió la mano. Javier Fernández Ruiz. Encantado. Se estrecharon la mano. El doctor Castillo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Espero que nuestra empleada no le haya causado ninguna molestia. Elena es una de nuestras mejores trabajadoras, a pesar de su poca experiencia. No. ¿Qué va? Negó Javier con la cabeza. Al contrario, he sido yo quien le ha causado molestias a ella, y he venido a disculparme. Loable, asintió el director. Señorita García, no se olvide de recepción. Elena asintió y se dirigió a la puerta, pero el doctor Castillo no se apresuró a dejarla pasar. Se detuvo en el umbral, mirando a Javier. ¿Sabe, señor Fernández?, dijo pensativamente, en nuestra clínica tenemos unas normas muy estrictas sobre la interacción del personal con los visitantes. Valoramos el profesionalismo, hizo una pausa, y el trato respetuoso a todos nuestros empleados, independientemente de su cargo. Elena se quedó helada. En las palabras del director no había una amenaza directa, pero el subtexto era evidente, ni se te ocurra hacerle daño. Sintió una mezcla de gratitud e incomodidad. El doctor Castillo la estaba defendiendo, pero lo hacía como si ella no pudiera valerse por sí misma. Lo entiendo, respondió Javier, y en su voz no había irritación, solo seriedad. Y estoy completamente de acuerdo con usted. El respeto a las personas no depende de su cargo. Debería ser un axioma. El director pareció satisfecho con la respuesta. Asintió y se hizo a un lado, dejando pasar a Elena al pasillo. Ella caminó rápidamente hacia las escaleras, oyendo a sus espaldas como el doctor Castillo le decía algo a Javier. El corazón le latía deprisa. La situación se le estaba yendo de las manos. Demasiada atención, demasiadas preguntas. Elena bajó a la primera planta y se dirigió a recepción. Efectivamente, había una pequeña confusión con los documentos de un nuevo paciente. La enfermera no entendía la letra del médico. Elena la ayudó, aunque no entraba dentro de sus funciones como celadora. Después, pasó otra hora limpiando los consultorios, colocando la ropa limpia en los estantes de la lavandería y ayudando a repartir las comidas en las habitaciones. Intentó no pensar en Javier Fernández, en su historia, en cómo la había mirado en la sala de descanso, pero sus pensamientos volvían a él. Había algo atractivo en su honestidad, en cómo no intentaba justificarse ni echarle la culpa a nadie. Simplemente admitió que había actuado mal. El turno terminó a las 6 de la tarde. Elena se cambió y se puso su ropa de calle, unos vaqueros, una camiseta blanca sencilla y una chaqueta ligera. Se soltó el pelo, se limpió los restos de maquillaje y se miró en el espejo del vestuario. Suspiró. Una chica normal. Nadie, al verla, pensaría que era la dueña de aquella clínica. Salió por la entrada de servicio, que daba a un pequeño patio trasero. Allí había varios coches del personal, unos tilos viejos y una pequeña zona para fumar con un banco. Elena no fumaba, pero a veces le gustaba sentarse allí antes de volver a casa para respirar un poco de aire fresco. Se dirigía hacia el banco cuando oyó una voz. Elena. Se giró. De detrás de la esquina del edificio apareció Javier. Todavía llevaba el mismo traje, pero ahora parecía aún más arrugado. La chaqueta colgaba de su brazo y las mangas de la camisa estaban remangadas. ¿Pero usted ha estado aquí todo el día? Se le escapó. Él sonrió con aire culpable. No todo. ¿Unas 3 horas? Supongo. No sabía a qué hora terminaba su turno, así que decidí esperar. El guardia de seguridad me dijo que el personal salía por aquí. Elena no sabía qué pensar. Por un lado,
Era extraño y un poco inquietante, un hombre que apenas conocía la había esperado durante horas. Por otro, no había nada amenazante en su comportamiento. Se mantenía a una distancia respetuosa, con las manos a la vista, sin intentar acercarse. ¿Para qué?, preguntó ella. Solo quería disculparme de nuevo. ¿Disculparme como es debido? No en un entorno de trabajo. Y vaciló, buscando las palabras, y darle las gracias. Me ayudó, aunque podría haberse negado sin más. Eso significa mucho. Solo asentí con la cabeza, dijo Elena, encogiéndose de hombro. No fue ningún acto heroico. Para mí fue importante. Dio un paso hacia ella, y vio que llevaba una bolsa de una pastelería. No sé qué le gusta, así que he comprado un surtido. ¿Pasteles? 1000 hojas, macarons. Espero que algo le guste. Elena miró la bolsa, luego a él, y de repente se echó a reír por primera vez en aquel extraño día. Se rió de lo absurdo de la situación, de su cara seria, de lo ridículo que parecía todo. ¿Cree que unos pasteles lo arreglan todo? No, respondió él con sinceridad, pero creo que al menos demuestran que lo siento de verdad y que no soy un completo idiota, aunque lo de esta mañana diga lo contrario. Elena cogió la bolsa. Estaba tibia y olía a vainilla y chocolate. Gracias, dijo, con más suavidad. No era necesario. Sí que lo era, replicó Javier. Y mucho. Hizo por mí más de lo que mucha gente cercana ha hecho. Fingió ser mi prometida. Escuchó mi historia. No me mandó a paseo de inmediato. Ella volvió a sonreír. Había algo encantador en su autocrítica. ¿Su abuela se ha ido de verdad? Sí. Me echó una bronca como a un niño y se fue. Pero sé que no es el final. ¿Volverá con nuevos argumentos? Nuevas ideas. No se rinde fácilmente. La familia, murmuró Elena. Exacto. La miró con atención. ¿Usted también tiene problemas con la familia? Elena quiso dar una respuesta evasiva, pero en lugar de eso, oyó su propia voz. A veces, mi padre, me quiere mucho, pero a veces ese amor se convierte en sobreprotección. Quiere protegerme del mundo entero, pero no entiende que así me está protegiendo de la vida. Se calló, sorprendida de su propia franqueza. ¿Por qué le contaba eso a un desconocido? Javier asintió, como si la entendiera. ¿Mi abuela también cree que me está protegiendo de una mala elección? ¿De los errores? ¿De la gente que, según ella, no me conviene? Pero no se da cuenta de que la protección puede ser una cárcel. Guardaron silencio. El aire del atardecer era fresco, olía a flor de tilo y a hierba recién cortada. A lo lejos se oía el ruido de una gran avenida. Pero allí, en ese pequeño patio, reinaba la paz y la tranquilidad. Tengo que irme, dijo Elena finalmente. Gracias por los pasteles. Espere. Javier dio un paso adelante. ¿Puedo acompañarla? ¿A la parada del autobús? ¿Al coche? A donde sea que vaya. Elena dudó. El sentido común le decía que se negara, pero algo en ella quería continuar esa conversación, saber más de ese hombre extraño que se escondía de su propia abuela y la esperaba durante 3 horas con pasteles. Puede acompañarme hasta el metro, dijo, si promete no montar más escenas comprometidas falsas. Él se rió, una risa sincera y libre. Lo prometo. Con una vez fue más que suficiente. Caminaron por el sendero hacia la salida del patio. Elena se dio cuenta de que el día, que había empezado de una forma tan extraña, terminaba de una manera aún más extraña. Pero, por alguna razón, se sentía tranquila junto a ese hombre. Quizás porque era honesto o porque tras su aparente éxito, ella veía el mismo cansancio por las expectativas ajenas que sentía ella misma. «¿Sabe?», dijo Javier cuando salieron a la calle. «Ni siquiera le he preguntado. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en la clínica?» «No mucho», respondió Elena evasivamente. «Solo 3 semanas. ¿Y qué tal la experiencia?» «Interesante. ¿Aprendes mucho sobre la gente? ¿Sobre cómo se comportan cuando creen que nadie los ve?» Él la miró con curiosidad. «Suena muy filosófico para un trabajo de celadora». Elena se encogió de hombro. «Cualquier trabajo puede ser filosófico si te paras a pensar». «¿Usted es arquitecto?» Si no entendí mal de la conversación con su abuela. «Sí», asintió él. «Hubo un tiempo en que quería construir museos y teatro. Ahora diseño principalmente complejos residenciales y edificios de oficina. Menos romántico, pero más rentable». «¿Se arrepiente?» Se quedó pensativo. «A veces. Pero la vida es una elección constante entre los sueños y la realidad, ¿no?» «Cierto», asintió Elena. Llegaron al metro. Elena se detuvo en la entrada. «Bueno, pues hasta aquí. Gracias por acompañarme. Gracias a usted por permitírmelo». Javier le tendió la mano. «Ha sido un placer conocerla». «¿Conocerla de verdad?» Sin toda esa historia de fingimiento. Elena le estrechó la mano. El apretón fue firme, cálido. «Igualmente. Y suerte con su abuela». «Gracias. La necesitaré».
Se dio la vuelta para entrar en el metro, pero él la llamó. «Elena». Ella se giró. «¿Sí?» Él estaba de pie, con las manos en los bolsillos, y parecía inesperadamente inseguro. Quizás podríamos vernos otro día. Podría pasar por la clínica o podríamos». Se interrumpió. «Perdone, suena estúpido». «Olvídelo». Elena sonrió. «No es estúpido. Pero ya veremos. La vida es impredecible. Quizás nos veamos, quizás no». Y bajó las escaleras del metro, dejándolo plantado en la entrada. Solo cuando ya estaba en el vagón y el tren se puso en marcha, se permitió sacar el teléfono y escribirle un mensaje a su padre. «Papá, hoy ha sido un día muy raro. Te lo cuento en casa». Durante los 3 días siguientes, Elena trabajó como de costumbre, intentando no pensar en su extraño encuentro con Javier Fernández. Por la mañana llegaba a la clínica, se ponía el uniforme y se sumergía en sus tareas habituales. Los pasteles que le había regalado los compartió con sus compañeras en la sala de descanso. Desaparecieron en 10 minutos entre exclamaciones de admiración. «Elenita, ¿tienes un pretendiente?», le preguntó Olga Ramos mientras daba un bocado a un 1000 hojas. «Estos dulces tan caros no se regalan así como así». «Solo un conocido», respondió Elena evasivamente. «Me agradecía una ayuda». «¿Qué ayuda?», insistió la enfermera. «Le ayudé a encontrar una habitación», mintió Elena. Y por suerte, el tema se zanjó. Pero los pensamientos sobre Javier volvían. Se sorprendía a sí misma recordando su rostro cuando estaba de pie junto a la salida de servicio con la bolsa de pasteles. Había algo conmovedor en esa imagen. Un hombre rico y exitoso que había esperado 3 horas para disculparse con una simple celadora. Aunque, claro, ella no era una simple celadora. Y ahí radicaba toda la ironía de la situación. El jueves por la mañana, mientras Elena repartía los desayunos por las habitaciones, se le acercó la administradora de la clínica, Silvia Herrero. «Elena, te buscan en recepción. Un hombre ha traído flores». A Elena casi se le cae la bandeja. «¿Flores? ¿Para mí?» «Sí. Ha dicho que para la celadora Elena. No sabe tu apellido, solo tu nombre». El corazón se le aceleró. Elena dejó la bandeja en la mesita más cercana y bajó corriendo. En el mostrador de recepción había un enorme ramo de rosas blancas, no menos de 50, en un bonito envoltorio con una cinta de raso. Junto al ramo había una pequeña tarjeta. «Es para ti», sonrió la recepcionista. «¡Qué suerte! Unas flores así solo se regalan por un gran amor». Elena cogió la tarjeta. La letra era clara y segura. «Perdona mi insistencia, pero no podía evitar enviarlas. Gracias de nuevo por tu ayuda y por escucharme. JF». Guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. El ramo era realmente espectacular, pero ¿qué iba a hacer con él? ¿Llevárselo a casa en el metro? Sus compañeras la acribillarían a preguntas si la veían con algo así. «¿Podemos ponerlas en el vestíbulo?», le preguntó a la administradora. «Para que las disfruten los pacientes. En nuestra sala de descanso no hay sitio». «Claro. Chica, qué buena eres. No cualquiera haría eso». Elena asintió y volvió a sus tareas, pero durante todo el día sintió las miradas curiosas de sus compañeros. A la hora de comer, toda la clínica ya sabía que a la celadora Elena alguien le había enviado un enorme ramo de rosas blancas. Los rumores se extendieron rápidamente. «Elenita, confiesa, ¿quién es?», le guiñó un ojo Marina. «Otra celadora». Durante la pausa para comer, ¿se ha enamorado algún paciente? «Nadie se ha enamorado», se defendió Elena. «Solo es un conocido. Le gustó como trabajo y decidió agradecérmelo. Con flores que cuestan el sueldo de 3 meses», resopló Marina. «Venga ya. Está claro que le gustas». Elena guardó silencio mientras terminaba su sopa. No le apetecía hablar de Javier con sus compañeras, sobre todo porque ni ella misma entendía lo que él estaba haciendo. ¿Por qué enviar unas flores tan caras? Ya se había disculpado. Le había regalado pasteles. Con eso era más que suficiente. Al día siguiente, viernes, la historia se repitió. Solo que esta vez no fue un ramo, sino una cesta de frutas exóticas, claramente caras: mango, fruta del dragón, lichi, maracuyá. Y de nuevo, una tarjeta. «Espero que te guste la fruta más que las flores. Que tengas un buen día. JF». Elena estaba en recepción, mirando la cesta, y no sabía si reír o enfadarse. Por un lado, era un gesto bonito, pero por otro, demasiado insistente. Y lo más importante, ¿para qué? ¿Qué pretendía conseguir con eso? «Otra vez tu admirador», se acercó Silvia Herrero. «Es insistente, ¿eh?» «Demasiado insistente», murmuró Elena. Cogió la cesta y la llevó a la sala de descanso para que el personal se sirviera. La fruta desapareció en 1 hora, pero Elena no probó ni una pieza. En su lugar, sacó el teléfono y por primera vez en días, lamentó no haberle pedido su número a Javier.
Necesitaba hablar con él, explicarle que no podía seguir así, que se lo agradecía, pero que era demasiado. Por la tarde, cuando su turno estaba a punto de terminar, el doctor Castillo se le acercó. «Señorita García, ¿tiene un minuto?». Lo siguió a su despacho. El director cerró la puerta y le indicó con un gesto que se sentara. «No quiero meterme en su vida privada», empezó con cautela. «Pero el personal está comentando estos regalos. Las flores, la fruta, llaman la atención. Y solo quiero asegurarme de que todo está en orden, de que este hombre no la está molestando». Elena suspiró. «Todo está en orden, doctor Castillo. Es el mismo señor Fernández. Simplemente se ha excedido con el agradecimiento. ¿Está segura? Porque si le está creando problemas, puedo hablar con él o incluso prohibirle la entrada a la clínica si es necesario». «No hace falta», dijo Elena rápidamente. «¿De verdad? Todo está bien. Hablaré yo misma con él». El director asintió, pero la preocupación permaneció en sus ojos. «De acuerdo. Pero si algo cambia, ya sabe dónde encontrarme». Elena salió del despacho y se dirigió al vestuario. ¿Realmente necesitaba hablar con Javier? ¿Pero cómo encontrarlo? No sabía ni su dirección ni su teléfono. Lo único que recordaba era que era arquitecto. ¿Quizás buscarlo en internet? Se cambió y salió por la entrada de servicio. Y se quedó helada. Junto al banco donde habían hablado la otra vez, estaba Javier de nuevo. Esta vez con ropa más informal, vaqueros, un jersey azul oscuro, una chaqueta ligera. Parecía mucho más relajado que el primer día. «Otra vez usted», dijo Elena, acercándose. «¿Es que hace guardia aquí todos los días?». Él sonrió con aire culpable. «No todos, solo cuando termina su turno. Pregunté en recepción y me dijeron que trabajaba hasta las 6. Esto ya parece acoso». Se cruzó de brazos, pero no había enfado en su voz, más bien cansancio. «Lo sé», asintió. «Entiendo que me estoy comportando de forma extraña, pero necesitaba verla. Hablar, con normalidad. Hablar sin prisas, no entre sus obligaciones laborales». «Tiene un teléfono», señaló Elena. «Podría haber llamado». «No tengo su número. Y en recepción me dijeron que no podían dar datos personales de los empleados, así que decidí venir en persona». Elena suspiró y se sentó en el banco. Javier se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Esos regalos», empezó ella. «Las flores, la fruta. Es demasiado, Javier. La gente empieza a cotillear, a hacer preguntas. No quiero llamar la atención». «Lo siento». Parecía sinceramente arrepentido. «No lo pensé. Solo quería expresar mi gratitud de alguna manera. Demostrarle que de verdad valoro lo que hizo». Ya lo demostró con los pasteles y las disculpas. «No hace falta más». Guardaron silencio. Javier miraba a lo lejos, a los tilos en los que empezaban a brotar las hojas. «¿Sabe?», dijo finalmente. «Estos últimos 3 días he estado pensando en nuestra conversación, en lo que dijo sobre su padre, sobre la protección que se convierte en una cárcel, y me di cuenta de que describió mi situación a la perfección. Mi abuela me quiere, pero su amor me asfixia». Elena se giró hacia él. «¿Y ha intentado hablar seriamente con ella? No en medio de una discusión, sino con calma. Explicarle lo que siente». «Lo he intentado». Sonrió con tristeza. «Muchas veces. Pero ella es de esa generación que cree que los mayores saben más, que la experiencia vital es más importante que los deseos personales. Para ella, el amor es un lujo que solo pueden permitirse los pobres. La gente de nuestro círculo tiene que pensar con la cabeza». «De su círculo», corrigió Elena en voz baja. Él la miró atentamente. «Perdone, no quería ofender. Es la costumbre. El círculo en el que crecí, donde el dinero lo soluciona todo, donde los matrimonios se cierran como acuerdos comerciales. Siempre me ha dado asco, pero es imposible salir de él». «¿Por qué imposible?». «Porque es tu familia, tu sangre. Puedes irte al fin del mundo, pero siempre serán parte de ti. Y cuando eres el único heredero, el único que debe continuar el linaje, llevar el apellido, la responsabilidad te aplasta con el doble de fuerza». Elena lo escuchaba y entendía cada palabra. Ella misma sentía esa presión, las expectativas de su padre, la necesidad de estar a la altura como heredera y continuadora de su legado. Por eso había decidido convertirse en una celadora normal por un tiempo, para escapar de esa responsabilidad al menos durante 3 meses. «Lo entiendo», dijo, «más de lo que cree». Javier se giró completamente hacia ella. «¿De verdad? ¿Su padre también intenta controlar su vida?». «No controlar, más bien proteger. Teme que la gente me utilice, que me engañe, que se acerquen por dinero o por contacto. Por eso investiga constantemente a mis amigos, a mis conocidos, incluso a mis compañeros de trabajo». «¿De trabajo?». Javier frunció el ceño. «Pero usted es celadora. ¿Acaso las celadoras trabajan en otros sitios?». Elena se detuvo en seco.
Se había dejado llevar por la conversación y casi revela su secreto. Tenía que inventar algo rápidamente. Me refería a mi trabajo anterior, dijo deprisa. Antes de la clínica trabajaba en otro sitio. Allí tuve esos problemas con los compañeros. Javier aceptó la explicación. Asintió y se reclinó de nuevo en el respaldo del banco. Entonces, ambos estamos un poco atrapados, observó él. Usted en la jaula de oro de la sobreprotección de su padre, y yo en las garras de hierro de las expectativas familiares. Parece que sí, asintió Elena. Se quedaron sentados en silencio. Empezaba a anochecer y el aire se enfriaba. Un pájaro pió en unos arbustos cercanos, preparándose para dormir. Elena, Javier se giró de repente hacia ella. ¿Puedo hacerle una pregunta extraña? Después de todo lo que ha pasado. Ya no hay preguntas extrañas, sonrió ella. ¿Por qué aceptó entonces fingir ser mi prometida? Podría haberse negado, haberme mandado a paseo, llamar a seguridad, pero asintió. ¿Por qué? Elena se quedó pensativa. ¿Cierto? ¿Por qué? En ese momento no había analizado su decisión, simplemente reaccionó por instinto. Vi miedo en sus ojos, dijo finalmente. Miedo real, genuino. Y comprendí que no era un tipo arrogante acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Era una persona desesperada, acorralada, y no pude negarme. Javier guardó silencio, procesando sus palabras. Gracias, dijo en voz baja, por ver eso, por no juzgarme. Todos hacemos tonterías a veces. Cuando nos vemos entre la espada y la pared, dijo Elena, encogiéndose de hombro. Es normal. Él la miró largamente, una mirada en la que había gratitud y algo más, algo que hizo que Elena apartara la vista. Elena, dijo, y en su voz sonó la inseguridad. Entiendo que pueda parecer extraño, que apenas nos conocemos, pero me encantaría volver a verla. No aquí, no en la salida de servicio, en un lugar normal. Quizás para tomar un café o comer. ¿Podría contarle más sobre mí? Y usted sobre usted. Simplemente como dos personas que tienen cosas de qué hablar. Elena lo miró, sintiendo una lucha en su interior. Su lado racional le decía, niégate, es peligroso. Es de otro mundo. Sois demasiado diferente. Pero otra parte, más impulsiva, quería aceptar. Aquel hombre le resultaba interesante. Interesante y fácil de tratar, a pesar de lo extraño de su primer encuentro. No lo sé, dijo con sinceridad. Es una situación poco común. Lo entiendo, asintió Javier. Y no insisto. Solo piénselo. Mire, este es mi número. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. Elena cogió el sencillo cartón blanco con letras doradas en relieve, Javier Fernández Ruiz, arquitecto, socio director FIR Arquitecto. Escríbame o llámeme si se decide, añadió él. Y si no, simplemente no conteste. Lo entenderé y no la molestaré más. Se levantó del banco y se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. Que tenga una buena tarde, Elena. Y gracias de nuevo por todo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida del patio. Elena se quedó sentada, jugueteando con la tarjeta. En el reverso, él había escrito a mano su número de móvil. Debería haberse negado. Debería haber tirado esa tarjeta y olvidarse de Javier Fernández. Pero en lugar de eso, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Durante el fin de semana, Elena intentó no pensar en la tarjeta de visita que descansaba en el cajón de su mesita de noche. Pasó el sábado con su padre, fueron al teatro y luego cenaron en su restaurante favorito. Miguel le preguntó por el trabajo en la clínica y Elena compartió sus observaciones, aunque omitió cualquier mención a Javier. El domingo quedó con su amiga Catalina, su única amiga de verdad, la que conocía la verdad sobre su doble vida. «Estás radiante», observó Cata mientras tomaban un capuchino. «¿Qué ha pasado?» «No ha pasado nada», se defendió Elena. «Mientes. Te conozco desde hace 20 años. Te brillan los ojos. ¿Hay alguien?» Elena suspiró y le contó toda la historia, desde el primer encuentro hasta la tarjeta de visita. Cata escuchaba con los ojos muy abiertos. «¿Estás de broma?», exclamó cuando Elena terminó. «Es como en una película. Un desconocido. Una prometida falsa. Una abuela rica». «No es una película», objetó Elena. «Es mi vida, que cada vez se complica más». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé. Probablemente nada. Olvidarlo y seguir adelante». Cata negó con la cabeza. «No lo olvidarás. Veo cómo hablas de él. Te interesa». «Aunque me interese, ¿qué más da? No puedo salir con él como celadora. Tarde o temprano se descubrirá la verdad». «¿Y entonces qué?» «Se sentirá engañado. Igual que me sentí yo cuando su abuela me hablaba con desprecio». «Pues cuéntale la verdad», dijo Cata. «Sin más. ¿Cuándo? ¿Ahora?» «Hola, Javier. Por cierto, en realidad soy la dueña de la clínica y la hija de un millonario». Sonará como una venganza por su broma de la prometida. Cata se quedó pensativa. «Tienes razón. Es complicado. Pero,
¿Y si simplemente quedáis para tomar un café y hablar? Tú misma querías vivir una vida normal, relacionarte con gente que no supiera de dónde vienes. Pues él es esa persona. Elena guardó silencio, mirando su taza. Kata tenía razón. ¿No era eso lo que ella quería? ¿Conocer a alguien que viera en ella simplemente a Elena? Y no a la heredera de una fortuna. El lunes por la mañana llegó al trabajo con una firme decisión: llamaría a Javier. Simplemente quedarían, tomarían un café, hablarían, y luego ya vería. Pero cuando se puso el uniforme y salió al pasillo, Silvia Herrero la detuvo. Elena, tienes una visita. Está en el vestíbulo. Dice que es importante. El corazón le dio un vuelco. ¿Habría vuelto Javier? Bajó al vestíbulo y se quedó helada. Junto al mostrador de recepción estaba doña Isabel, con el mismo traje elegante, el mismo peinado impecable y la misma expresión altiva. Sus miradas se cruzaron. La abuela de Javier se acercó a ella lentamente. Tenemos que hablar, dijo con voz neutra, y preferiblemente a solas. Elena condujo a doña Isabel a la misma sala de descanso de la segunda planta. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Tras cerrar la puerta, le indicó a la anciana que se sentara, pero ésta prefirió quedarse de pie. Seré breve, comenzó doña Isabel. Mi nieto ha perdido completamente la cabeza. Le envía flores, la espera a la salida. El personal no habla de otra cosa. Es indecoroso. Elena se enderezó. Con todo el respeto. Eso es asunto de su nieto. Yo no le he pedido nada. No se lo ha pedido. Lo metió en esa farsa del fingimiento, y ahora no puede olvidarla. ¿No era eso lo que buscaba? Elena sintió que la ira hervía en su interior. Fue su nieto quien me pidió ayuda. Tenía miedo de encontrarse con usted. Quizás debería preguntarse por qué estaba tan desesperado. Las mejillas de doña Isabel se sonrojaron. No tiene derecho a juzgar nuestros asuntos familiares. ¿Javier es mi único nieto? El heredero. Su abuelo construyó un imperio. Su padre murió, la interrumpió Elena. Y ahora usted intenta vivir a través de Javier la vida que considera correcta. Pero es su vida, no la suya. Se hizo un silencio tenso. Doña Isabel miraba a Elena con sorpresa. Es usted insolente, y demasiado culta para su puesto. ¿Quién es en realidad? En ese momento, la puerta se abrió. En el umbral apareció el doctor Castillo, y detrás de él, Javier. Abuela, ¿qué haces aquí?, preguntó él bruscamente. Te pedí que no te metieras. Te estoy protegiendo de tus estupideces, como siempre. El doctor Castillo se interpuso entre ellos. Doña Isabel, está presionando a una de nuestras empleadas. Es inadmisible. Señorita García, puede volver a su trabajo. Señorita García, la voz de la abuela sonó perpleja. ¿Por qué el director médico se dirige a una celadora con tanto formalismo? El doctor Castillo intercambió una mirada con Elena. Doña Isabel captó esa comunicación silenciosa. Aquí pasa algo raro. ¿Qué estáis ocultando? Javier frunció el ceño, desviando la mirada de su abuela a Elena. Ella cerró los ojos. Había llegado el momento de la verdad. No soy solo una celadora, dijo en voz baja. Soy la dueña de esta clínica. Elena García López, hija de Miguel García. El silencio fue atronador. Javier se quedó petrificado. Doña Isabel abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. He estado trabajando como celadora las últimas 3 semanas, sustituyendo a una empleada de baja por maternidad, continuó Elena. Quería entender cómo funciona la clínica de verdad. Nadie lo sabe, excepto el director. Tú. Javier dio un paso atrás. Eres más rica que yo. Y has estado callada. Igual que tú callaste cuando me pediste que fingiera ser tu prometida, replicó Elena. Tú tampoco dijiste quién eras entonces. No es lo mismo. Yo te pedí un favor. Pero tú has estado mintiendo todo el tiempo. No he mentido. Simplemente he trabajado. He cambiado sábanas. He fregado suelos. Todo era real. Doña Isabel por fin recuperó el habla. Elena García. Miguel García Santo. He coincidido con su padre en eventos benéficos. Es uno de los hombres más respetados del sector sanitario. Se dejó caer en el sillón. La llamé cazafortunas. Dios mío. ¿Qué he dicho? Usted no lo sabía, dijo Elena, encogiéndose de hombro. Era lo que yo quería. Javier seguía inmóvil. ¿Por qué no lo dijiste? Cuando te hablaba de la presión familiar, del dinero, tú lo entendías todo. Vivías en el mismo mundo. Porque por primera vez en muchos años, alguien me veía simplemente como una persona, respondió Elena. Y en su voz sonó el dolor. No como la hija de un millonario, ni como la dueña de las clínicas, solo Elena. Hablabas conmigo como si yo fuera importante por mí misma. Y eso me gustó. Javier se giró hacia la ventana. Es una ironía cruel. Me escondía de mi abuela, que quería casarme con una chica rica. Le pedí ayuda a una celadora, y resulta que es más rica que nadie. Doña Isabel se levantó y se acercó a su nieto. Javier,
Qué equivocada estaba. Se volvió hacia Elena, con lágrimas en los ojos. Perdóneme por mis palabras, por mi arrogancia. ¿La juzgué por su apariencia? Por supuesto. Y usted es más digna de lo que podría haber imaginado. Usted solo protegía a su nieto, dijo Elena con amabilidad. Lo entiendo. Doña Isabel se acercó y le tomó las manos. ¿Puede perdonar a una vieja estúpida? Claro. Todos cometemos errores. Javier finalmente se giró. ¿Trabajabas como celadora? Fregando suelos, cambiando sábanas, sabiendo que todo esto te pertenecía. ¿Para qué? Quería entender cómo funciona la clínica desde dentro, cómo tratan al personal, qué problemas tiene la gente. Los informes no dan la imagen completa. Es una locura y una genialidad al mismo tiempo. Elena sonrió débilmente. ¿O simplemente el capricho de una niña rica? No, replicó Javier bruscamente, acercándose a ella. La mayoría de la gente en nuestra posición ni siquiera se para a pensar en cómo viven sus empleados. ¿Y tú te convertiste en una de ellos? Temporalmente. Dentro de un mes volveré al despacho de la dueña. Pero durante estas 3 semanas has sido auténtica. ¿Con los pacientes? ¿Con el personal? ¿Conmigo? Todo fue real, ¿verdad? Elena se encontró con su mirada. Sí, todo fue real. Doña Isabel tosió discretamente. Quizás debería dejaros solos. No, dijo Elena. De verdad que tengo que volver al trabajo. Aún me queda medio turno. ¿Vas a seguir trabajando de celadora? Se sorprendió Javier. ¿Incluso después de que se sepa la verdad? Prometí sustituir a Marina Pérez durante 3 meses. No soy de las que dejan las cosas a media. Javier se echó a reír. Eres increíble. Elena asintió a ambos y se dirigió a la puerta. Pero Javier la llamó. Elena, espera. La invitación a tomar un café. Sigue en pie. Ella se giró. Él la miraba con esperanza. Me lo pensaré, respondió. Y salió. En el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. La verdad había salido a la luz y el mundo no se había derrumbado. Javier no la había acusado de engañarlo. La había llamado increíble. En los días siguientes, el personal de la clínica fue enterándose de la verdad poco a poco. El doctor Castillo convocó una reunión general y explicó la situación. Las reacciones fueron variadas, pero la mayoría se lo tomó con comprensión. Has hecho muy bien, Elenita, le dijo Olga Ramos. No cualquier jefe se rebajaría a eso. Elena continuó trabajando como celadora, aunque ahora todos sabían la verdad. Javier venía todos los días. A veces simplemente se sentaba en el vestíbulo, trabajando con su portátil. Otras veces traía café para todo el personal. No presionaba, no insistía, simplemente estaba allí. Doña Isabel también se convirtió en una visitante habitual. Venía y charlaba con Elena durante sus descansos. Fui una estúpida, admitió. Pensaba que el dinero y la posición eran lo más importante, pero tú y Javier me habéis demostrado que la sinceridad y la dignidad valen más. Al final de la segunda semana, Javier esperó a Elena en la salida de servicio. Elena, no puedo más. Di sí o no. ¿Aceptarás tomar un café conmigo? Solo un café. Una conversación. Sin fingimientos, sin secretos. Elena lo miró. Al hombre que había aceptado la verdad sin ira, que seguía viniendo. Sí, dijo. Tomemos ese café. La sonrisa que iluminó su rostro fue más brillante que el sol. Mañana, después de tu turno. Mañana. Su primera cita en una cafetería fue fácil. Hablaron de todo, del trabajo, de sueños, de libros. Javier le contó sus proyectos de arquitectura. Elena compartió sus planes para desarrollar la clínica. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Javier. Siento que te conozco desde hace mucho más de 2 semanas. Porque hablamos con sinceridad, respondió Elena. Sin máscaras. ¿Tú me viste como soy de verdad? Y yo a ti. Él extendió la mano sobre la mesa y ella puso la suya en la de él. A esa cita le siguieron otras. Pasearon por la ciudad al atardecer, fueron a museos, se sentaron en parques. Doña Isabel ya no mencionaba los matrimonios de conveniencia. En su lugar, invitaba a Elena a comidas familiares y contaba historias de la infancia de Javier. El padre de Elena conoció a Javier un mes después. Miguel Santos estaba a la defensiva, pero Javier se comportó con dignidad, respondió con honestidad y no intentó impresionarlo con su dinero. Es un buen hombre, le dijo su padre a Elena después de la cena. Veo cómo te mira. Te ve a ti, no a tu fortuna. Los 3 meses de baja maternal terminaron y Elena volvió a su despacho. Pero la experiencia como celadora la había cambiado. Implementó nuevos programas y mejoró las condiciones laborales del personal. Javier apoyaba cada una de sus ideas. Incluso se ofreció a diseñar una nueva ala para la clínica. Será mi contribución a la obra que estás creando. 6 meses después, estaban en la habitación número 12, donde todo había comenzado. ¿Recuerdas cómo entraste aquí?, sonrió Elena. Todo despeinado, asustado.
¿Cómo olvidarlo? Fue el mejor acto espontáneo de mi vida. Se arrodilló, y Elena ahogó un grito. Elena García López, dijo Javier solemnemente. La otra vez te pedí que fingieras ser mi prometida. Ahora te pido que lo seas de verdad. Cásate conmigo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, susurró. Sí, sí y sí. Él le puso el anillo y la abrazó con fuerza. En la puerta aparecieron varios empleados. Habían estado espiando y ahora aplaudían. Un minuto después, doña Isabel irrumpió en la habitación. Lo he oído. Abrazó a Elena, besándola en ambas mejillas. ¿Por fin tendremos una boda de verdad en esta familia? Una boda por amor. Se casaron 6 meses después en un parque cercano a la clínica. Hubo pocos invitados, solo los más cercanos. Todo el personal de la clínica fue invitado. Doña Isabel lloró durante toda la ceremonia. Miguel Santos, mientras acompañaba a su hija al altar, le susurró: «Has encontrado lo que buscabas. Un hombre que te ve a ti, la de verdad». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Javier besó a Elena. Y en ese momento, ella comprendió que a veces las mejores historias comienzan con las situaciones más absurdas. Por la noche, Javier brindó por los encuentros casuales que cambian la vida, por la valentía de ser uno mismo y por la mujer que le enseñó que el verdadero amor no conoce barreras sociales. Elena, mirando a su marido, a su abuela, a su padre, comprendió que eso era la felicidad. Auténtica, viva, ganada con honestidad y confianza. Y todo había comenzado en el momento en que un hombre asustado entró corriendo en una habitación y le pidió a una celadora que fingiera ser su prometida. ¿Quién habría pensado que un fingimiento sería el comienzo del amor más verdadero?